Pero ahora ya hay que seguir hablando de lo que está ocurriendo en el sector del automóvil. Tenemos una nota de prensa sobre el hecho de que la industria española de componentes de automoción ha reiniciado ya su actividad con cierta dificultad, pero ha reiniciado su actividad. Sí que lo había hecho ya, ¿no? Creo recordar, el 13 de abril ya había reiniciado algo o en parte. Sí, cuando realmente el Real Decreto publicado por el Gobierno lo permitió, ¿no? A partir de que fueran actividades no esenciales, ¿no? Y si pudimos hacerlo, aunque fue en un grado muy bajo, fue debido a que habíamos hecho los deberes, ¿no? Previamente habíamos trabajado en un protocolo junto con los sindicatos, ANFAC y Faconauto, en un protocolo de protección laboral que nos ha permitido, el mismo día que se autorizó el inicio de la actividad, podernos poner en marcha y que los trabajadores se incorporasen a nuestras plantas con todos los requisitos, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y distancias que se habían establecido, ¿no? Pero es cierto que sí, pero es un inicio pues progresivo y como estábamos esperando, ¿no? No en vano, nosotros dependemos básicamente de la actividad de nuestros clientes, que son los fabricantes de automoción. Somos un sector global, por lo tanto, esta apertura de las factorías de los fabricantes, tenemos las fábricas españolas, pero luego las europeas y otras en otras partes del mundo. Algunas no han abierto todavía y las que lo han hecho, pues lo han hecho con niveles de un 30, 40, un 50%, ¿no? Por lo tanto, es algo esperado y que se irá produciendo de manera escalonada y gradual. Bueno, el 78% de las empresas ha presentado, hablamos de ERTEs, por supuesto, porque muchos se dicen en líneas generales, dicen, ¿por qué no abren? ¿Por qué no abren ya todos? ¿No? Pues hombre, por muchos motivos. Y el ERTE es uno de los motivos. Bueno, el ERTE es un mecanismo que le da, obviamente, un grado de flexibilidad a las empresas y que bueno, pues se está demostrando que lo que hace es el primer efecto es de no enviar a la gente a los empleados directamente a la calle, ¿no? Siendo además, bueno, como empresarios, siendo un sector que aunque había iniciado una cierta ralentización a finales del año pasado, fruto de determinadas tensiones geopolíticas y de la marcha de la economía en general, pero era un sector que en general iba bien, ¿no? Esto nos permite, bueno, pues digamos, hibernar a los empleados en esta situación, pero e ir incorporándoles progresivamente en función de la escalonada gradual de la actividad, ¿no? Por eso es importante para nosotros, y así lo está demandando no solamente la industria, sino las empresas en general, a través de COE, pues que los mecanismos, se dote de mecanismos de flexibilidad a los ERTEs, más allá de lo que es la declaración del estado de alarma, porque va a ser un instrumento útil para que las empresas, siempre desde un ejercicio de responsabilidad, vayan graduando y puedan graduar la incorporación progresiva de los empleados en función de la recuperación de la actividad y de la demanda. Claro, porque la demanda es baja todavía. Obviamente. La demanda es baja por esa circunstancia que los fabricantes están empezando a arrancar ahora, no lo están haciendo a un ritmo del 100% y será progresivo. Entendemos que el mercado seguirá reanimando, pero bueno, será poco a poco. Desde luego no vemos una salida en V y yo creo que eso ya todo el mundo lo descarta. Vamos a ver si es una salida en U y lo ancho que resulta esa U, o si por el contrario, si no se adoptan las medidas necesarias e imprescindibles y de carácter urgente, nos vamos desgraciadamente a un escenario en L que sería realmente dramático. David. Sí, José, aquí después de todo esto del coronavirus, ¿ha habido alguna de las empresas que pertenece a Cernauto que no vaya a abrir las puertas, que no haya podido soportar la dureza de este parón, ¿no?, inducido de la economía? Bueno, de momento lo que tenemos constancia es que el 90% de los proveedores ya han reiniciado la actividad, el 10% restante lo harán a lo largo del mes de mayo. Vamos a ver qué ocurre después y, como digo, en relación con esa curva de crecimiento y esa escalonada, ¿no? Pero desde luego, si nos vamos a un escenario de L, habrá empresas que tengan que cerrar, sin indudablemente. Hablamos sobre todo de las empresas más pequeñas, ¿no? De las pymes, que son las que tienen menos músculo financiero. Y aquí el conseguir un músculo financiero por parte de las ayudas del Estado, de las entidades bancarias, ¿se están negociando ese tipo de apoyos? ¿Algún proyecto específico?
Bueno, de momento, y a falta de un plan específico para la automoción o unas líneas específicas para el sector de automoción, estamos acudiendo, como otras industrias, a las líneas oficiales que se han establecido por parte del Gobierno, las líneas ICO, por supuesto también la financiación directa bancaria, pero obviamente el aval del Estado pues es un complemento importante a la hora de las empresas de conseguir esa liquidez que necesitan en estos momentos para hacer frente a los pagos y a los compromisos que tienen en la actualidad, ¿no? Esta es una de las cuestiones que plantearemos mañana en la reunión, la necesidad de dotar y de inyectar de más liquidez a las empresas y sobre todo pensando en esas empresas, esas pymes, como digo, que tienen menos músculo financiero y que tendrán, si se alarga, digamos, la curva de reactivación a escenarios previos al COVID-19, más dificultades de afrontar esta situación. Supongo que la reunión de mañana, obviamente, aparte de pedir un plan por parte del Gobierno para que dote de un dinero exacto, que se habla de 100 millones para la compra de vehículos y esta cosa, también se va a plantear, obviamente, lo que está usted diciendo, ¿no? Que haya ayudas para las propias empresas, sobre todo empresas como la suya, la que usted representa, la de componentes. Bien, nosotros lo que vamos a plantear mañana es un plan de choque que no está exclusivamente focalizado en un plan PIBE o un plan Remove. Hay una serie de medidas que consideramos que son transversales para toda la cadena de valor. Ahí está FAC, está Sernauto con los componentes, Faconauto y Ganban con la distribución, y esa serie de medidas, pues estamos hablando, por supuesto, de acciones concretas para la activación de la demanda, pero también estamos hablando de liquidez, como estaba comentando antes, estamos hablando también de la fiscalidad y del impulso de la I+D+I y a la innovación en productos, innovación en procesos. Bueno, una serie de medidas que no solamente están centradas en la parte de activación de la demanda. Estas son, obviamente, muy importantes porque si las personas no compran vehículos, pues apaga y vámonos, ¿no? Por lo tanto, por una parte hay que activar esa parte y de otra serie de medidas que acompañen la vuelta progresiva a la actividad de una industria tan importante que representa el 10% del PIB español y que da empleo al 9% de la población activa. Vicente, me quedaba una duda después de toda esta movida del COVID y toda la complicación que ha supuesto para toda la economía, por supuesto para Sernauto y sus miembros, que son esas fábricas que fabrican los componentes no para venderlos en los talleres, que son para la fabricación de los coches en las factorías. 2020 era el año clave para la electrificación de nuestra movilidad. En este caso, todos estos 2-3 meses que vamos a vivir de parón, ¿va a tener que hacernos replantear esa electrificación o hay músculo suficiente y ambición e intención para seguir en ese proceso de bajar las emisiones y conseguir electrificar nuestra movilidad? Bueno, nosotros queremos ser muy claros en este aspecto y el resto de las asociaciones que he comentado, como FAC, Faconauto, Ganban y Sernauto, nosotros estamos completamente comprometidos con el proceso de descarbonización y tenemos que seguir trabajando activamente en los desarrollos tecnológicos para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? O sea, el hecho de que en estos momentos se haya producido este parón, bueno, puede retrasar un poco unos meses el trabajo que se estaba haciendo en ese sentido, pero nosotros, con ese compromiso que hemos manifestado ya, vamos a seguir trabajando en ese aspecto. Y por eso son tan importantes aspectos, como estaba comentando, de seguir fomentando la innovación en producto, innovación en proceso, de seguir facilitando que las empresas sigan invirtiendo para seguir siendo competitivas y para poder continuar el ejercicio que ya estábamos desarrollando, tanto los fabricantes de vehículos como de componentes, en ese camino hacia la electrificación. Más de 1.000 empresas son las que representan en este momento Sernauto que proveen componentes a 17 plantas de fabricación de vehículos. En estos momentos, yo no sé si recordará algún momento similar el director general de Sernauto en la historia, porque llevan ya bastantes años, ¿no?, de historia. Veo por aquí, desde el 67 se fundó. Sernauto ya tiene 52 años, efectivamente. Sí. El sector de automoción en España ya tiene un poquito más de 6 décadas de implantación y se ha demostrado, tanto en España como en otros países de nuestro alrededor europeos, que ha sido un sector siempre muy resiliente y que de los primeros en reactivar con inteligencia y con trabajo
a las situaciones de crisis a las que se enfrentó. Hablamos de la crisis del petróleo en el 78, sí. Hablamos de la crisis del 2008. No olvidemos que el importante efecto tractor que tuvo el sector de automoción en la crisis del 2008, siendo un sector que además es un vector tractor, como digo, de otros sectores, como puede ser el siderúrgico, como puede ser el químico, como puede ser el sector del transporte, sí. los puertos, el transporte ferroviario de los vehículos, a muchos sectores, ¿no? Por lo tanto, entendemos que el apoyar este sector va a contribuir a acelerar la recuperación económica del país. Muy bien, don José Portilla, ¿tienes alguna cuestión más, David y Diego, por cierto? Sí, bueno, yo en este caso me gustaría dar un empujón a Cernauto, porque muchas veces vemos que vemos cualquier marca que fabrica un coche, pero un coche actualmente es un puzzle compuesto por muchas pequeñas piezas que fabrican, muchas en España sobre todo, y no solamente coches que se fabrican en España, que se fabrican en toda Europa, y realmente al final sí, la idea es del fabricante de coches, el fabricante lo ensambla, pero esa parte, don José, y corríjame si me equivoco, del puzzle es importantísimo España para el funcionamiento de la industria europea de automoción. Bueno, tan importante como decía, somos un sector absolutamente globalizado de la automoción. Los asociados de Cernauto exportan el 58% de sus productos, por lo tanto está sirviendo a muchos fabricantes de vehículos en Europa y en otros continentes del mundo. Sí. Exportamos a 170 países y además tenemos presencia física para aquellas piezas que no viajan bien porque son pesadas, en 25 países y muy cerca del cliente, ¿no? Pero lo comentabas ahora mismo, David, y un dato que quizás desconozcan algunos de nuestros oyentes es que el 75% del valor del vehículo lo aporta el sector de componentes. Eso es nada, una cuarta parte, digamos, que es el fabricante en sí, pero el resto viene de ese puzzle viene de fuera. Exactamente. Bueno, don José Portilla, gracias por estar con nosotros. Encantado, además, que esté bien y que el sector, esperemos que a partir del lunes se reactive a tope. Vamos a ver si hay suerte. Caramba, vamos a hacer todos un esfuerzo para que así sea, ¿eh? Pues muchísimas gracias y por volver a darnos visibilidad. Os agradecemos mucho. Es una industria muy importante, genera 230.000 empleos directos y 375.000 entre directos e indirectos, y esto es lo primero que tenemos que cuidar. Es nuestra obligación, don José. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Adiós. José Portilla es el director general de la Asociación de Proveedores de Automoción, la Asociación Española, con nosotros en